Pues apenas quedan 9 minutos para la 1 de la tarde. Momento de acercarnos al mercado y a esta hora con la ayuda de Tomás García Purriños, estratega senior de Asset Allocation en Santander Asset Management. Tomás, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, para empezar, siempre en este espacio hablamos de ese momentum. ¿Cómo lo veis? Bueno, en general, después de que se ha despejado quizá la gran incógnita geopolítica que teníamos este año, que eran las elecciones estadounidenses, pues parece que el mercado ha reaccionado de forma positiva o de forma, lo que llaman un risk-on, ¿no? Lo que mejor lo ha hecho ha sido lo más ligado al riesgo. En general, esta bajada de la incertidumbre se ha visto reflejada en la caída del VIX, por ejemplo, que cayó significativamente una vez materializado, y sobre todo lo más relevante es que el mercado, el peor escenario que se ponía era que quizás se alargase ese resultado de las elecciones, y finalmente parece que no ha sido así, sino que muy rápido hemos tenido un resultado y por lo tanto el mercado ha podido posicionarse rápidamente. En general, como digo, risk on, movimiento que favorece especialmente al cíclico y a Estados Unidos, al dólar sobre el resto de divisas, etcétera. Obviamente, si miramos el tiempo real del día a día, completa ese momento, ¿no?, con esa fortaleza. Decías, se ha despejado la gran incógnita, no hay dilación en el tiempo en cuanto a saber que el 20 de enero Donald Trump va a asumir el cargo, transición tranquila, y ahora entonces, con ese poder que tiene, también control de las cámaras, la lectura del mercado es que va a poder implementar muchas de sus medidas. ¿Hay que prepararse para un nuevo ciclo económico? Es muy buena pregunta y quizá en la que todos los inversores están mirando o estamos mirando, pero la realidad es que a pesar de que efectivamente va a tener el control de las cámaras, etcétera, lo cierto es que yo creo que es muy temprano para poder valorar exactamente, más allá de hacer escenarios alternativos, para poder valorar el impacto de estas medidas, principalmente porque no sabemos cuándo las va a implementar. El momento del tiempo pues va a ser clave, pero empezará en el mismo enero, esperará 2025, 2026, con qué velocidad las irá implementando, luego con qué profundidad, porque una cosa es lo que se dice en la campaña y otra cosa es lo que luego se puede realizar. Entonces, es verdad que el corporate tax bajará del 21 al 15 o se quedará en el 17, que le permitirán también las propias cámaras, aunque le defiendan, etcétera. Es algo relativamente complicado, y además, si ya es difícil modelizar una sola de las medidas que quiere implantar en lo que respecta a lo económico, como podría ser pues los impuestos, como digo, o las tarifas, o el tema de la inmigración, cómo podría impactar en la economía, si ya es difícil modelizar una a una, pues todas es prácticamente imposible. Por lo tanto, hay que adoptar un poco medida de Banco Central o visión de Banco Central, ¿no? Que es ir dato a dato, poco a poco, saber qué va a implementar, cómo lo quiere implementar, qué va a implementar exactamente, y en base a eso ir despejando incógnitas y ir seleccionando escenarios. Y luego, aparte, la gran pregunta es: ¿cuánto de todo esto está descontado? Porque es cierto que parece que todas las medidas son prociclo Estados Unidos y todas las medidas parecen relativamente inflacionistas. Habría que ver exactamente cuál y cuánto, pero en general sí que parecen ligeramente inflacionistas para Estados Unidos, no para el resto del mundo. Por lo tanto, ya hemos visto cómo los break-evens repuntaban tras las elecciones, hemos visto cómo los sectores cíclicos ya han hecho gran parte del camino. ¿Cuánto hay descontado y cuánto no? Y yo creo que es mucho más importante centrarse en dónde estamos en el ciclo. La macro es positiva, están sorprendiendo al alza, incluso en Europa hemos tenido esa sorpresa al alza que vimos en el PIB, que hoy ha quedado refrendada por la revisión. Parece que las dinámicas de la inflación son a la baja o hacia el objetivo de los bancos centrales, y yo creo que con esos escenarios en el que tenemos que trabajar, y luego a partir de ahí, como digo, ir generando escenarios alternativos e ir dato a dato. Con ese discurso que ya nos hemos aprendido, el data, podríamos decir, de Powell, de Lagarde, llega, ¿no?, lo que va a ser el siguiente también campo de batalla de la FED, porque decías, las medidas de Trump, bueno, todas es que afectan al doble mandato, ¿no? Inflación, mercado laboral. Vamos a ver ese riesgo inflacionista al alza que parece que puede desprenderse. Hoy, de hecho, el director de Siemens advertía que esas aranceles también en los que defiende Trump podría llevar ese riesgo inflacionario a nivel global, pero mirando a Powell, de alguna manera, ayer conocíamos datos de inflación, con ese repunte esperado también. ¿Cuál es esa hoja de ruta? ¿Hasta cuánto se va a responder? ¿Se van a frenar el ritmo de los recortes? ¿Qué esperáis desde Santander Asset Management? Como digo,
por centrar uno de los temas que comentábamos antes, que es el tema de las tarifas, es cierto que podrían ser inflacionistas en Estados Unidos, pero no serían inflacionistas globalmente, serían inflacionistas solo para Estados Unidos y ligeramente inflacionistas para el resto. Pero claro, ¿cómo de inflacionistas? ¿Cuánto? ¿Lo que ha dicho en campaña el nuevo presidente es lo que va a implementar o es el inicio de una negociación como ocurrió durante su anterior mandato? No tenemos ni idea y por lo tanto ese dato a dato, aunque parezca un tópico, es la realidad. Es un poco como tenemos que ir, ¿no? Dicho esto, el dato de ayer de inflación sigue las dinámicas estas que estábamos comentando de que pensamos que las tasas se están acercando a los objetivos que buscan los bancos centrales. El dato ya no es que fuera esperado, sino que ese repunte hace la subyacente hace un 0,3% mensual, lo cual es cierto que son 3 datos al 0,3, que estaría por encima del objetivo de la FED, pero cuando lo desglosamos por componentes, vemos que solo el componente de coches usados está aportando 12 puntos básicos. Si seguimos índices como por ejemplo el índice Mayhem, que es un índice que mide la evolución del precio de los coches usados, de los precios de segunda mano, vemos que, y normalmente adelanta en torno a 1 o 2 meses, vemos que parece que ya habría hecho pico y empezaría a caer. Por lo tanto, si restamos esos puntos básicos que están cayendo en los coches usados, nos acercamos mucho al 0,2 mensual, que coincide mucho con la tasa en la subyacente que estaría esperando la FED, ¿no? Por lo tanto, creemos que las dinámicas en general son relativamente hacia una menor inflación, hacia menores tasas. Creemos que así van a continuar evolucionando y esto va a permitir cierto margen a los bancos centrales, pero sin probablemente todo lo que estaba descontando el mercado hace pues escasas 3 o 4 semanas, que yo creo que quizá podría ser también demasiado, ¿no? Nosotros esperamos un tipo de interés terminal de la FED en torno al 3,5-3,75, que es lo que ahora mismo está reflejando el mercado más o menos. ¿Y para el BCE? Para el BCE esperamos un tipo más bajo, en torno al 1,75. Es cierto que el BCE tiene las políticas en la parte de inflación son similares. En la parte de crecimiento, el BCE tiene un problema añadido, que es que el crecimiento es muy bajo. Y a pesar de que hemos tenido una sorpresa, estamos hablando de crecimientos por debajo del 1% interanual, ¿no? En Estados Unidos está creciendo pues, por encima del 2,5%. Nuestras expectativas de crecimiento son algo más bajas y, por lo tanto, algo más agresivas para la política monetaria del BCE, que creemos que tiene margen, por el margen que le da la propia inflación, tiene margen para hacer algo más. Tomás, y mirando, por tanto, esos dos lados del charco, muy diferente, ¿no? El ritmo de crecimiento, incluso en las lecturas de todos los datos, buscando la inversión, estrategia, renta fija, renta variable, ¿cómo lo veis? A grandes rasgos, lo que sería la gran imagen, hombre, obviamente esto siempre dependerá del perfil de riesgo de cada inversor, etcétera, etcétera, pero a grandes rasgos, en principio, nosotros creemos que el mercado es favorable al riesgo y no vemos muchos motivos para reducir fuertemente las posiciones que podamos tener en riesgo. Esto tampoco indica que esperemos un mercado que acelere mucho, que estemos en fase final del ciclo, pero sí que pensamos que esos escenarios, de lo que antes tanto se hablaba, ¿no? De no landing, soft landing, etcétera, nosotros sí creemos que vamos hacia un soft landing y además con probabilidades de que la economía estadounidense sea más fuerte, ¿no? De lo que se esperaba hace los meses en los que se hicieron estos escenarios, ¿no? En ese sentido, como digo, algo más favorable al riesgo. En general creemos que Estados Unidos está en mejor posición para la renta variable, cuando hablamos ya directamente de renta variable, y en ese sentido sobreponderaríamos esta región sobre las demás, sobreponderaríamos también ligeramente países desarrollados sobre países emergentes, y luego en la parte de renta fija nos neutralizaríamos en gobiernos después de la subida de tipos de interés que hemos visto tras las elecciones estadounidenses, pero seguimos creyendo que tiene más sentido permanecer en crédito, especialmente de grado de inversión, aunque también quizá para los inversores más arriesgados añadir algo de high yield tiene algo de sentido, pero creemos que el crédito añade ese plus de carry que ahora, en un escenario como el actual, en el que no vemos grandes riesgos, grandes sustos para la economía, pues sigue compensando. Decías en esa radiografía, en esa fotografía, sobre ponderar mercados desarrollados frente a emergentes. Sí. Ahí seguimos además con el punto de mira en China, esos paquetes de estímulo que no terminan de convencer, y mientras Europa todo esto mira a ver qué tal acelera ese motor. Y un poquito de lectura en concreto sobre este punto, sobre China emergentes. En China es pronto para sacar conclusiones. El mercado está esperando paquetes, especialmente desde el lado fiscal. Ya han llegado, ya los tenemos sobre la mesa, y yo creo que estos paquetes, tanto el monetario que hizo en primer lugar y el fiscal en segundo lugar, ponen un suelo al mercado, un suelo de valoración. Ahora mismo la valoración china ya tiene muchas cosas malas en el precio,
y toda la expansión de múltiplos que hemos vivido se debe principalmente a que de esas cosas malas que tenían precio se ha retirado toda la parte de estímulo monetario. Ya tenemos ese suelo en la valoración, ahora qué va a pasar con la otra pata, que son los beneficios, ¿no? Porque al final un mercado es el precio que le quieras poner a los beneficios futuros, y los beneficios futuros, que si no llegan, van a hacer que el mercado caiga. Nosotros pensamos que es pronto para extraer conclusiones todavía. Reconozco que hemos sido bastante escépticos con la capacidad que pudiera tener, más que la capacidad, el margen que pudiera tener tanto desde el lado fiscal como desde el lado monetario de China. Una vez evalúas las medidas, la verdad es que tienen cierto sentido. Es verdad que están algo por debajo de lo que el mercado esperaba, pero aún así están más o menos en línea con lo que esperaba el mercado, porque no hemos visto tampoco grandes caídas, sino más bien una estabilización después de las fuertes subidas que vimos cuando las tomaron. No creemos que sea un mercado para vender o para estar infraponderado, pero creemos que falta tiempo y necesitamos ver cómo mejora la confianza de los consumidores para poder entrar con algo más de margen de seguridad. Al hablar de tiempo, medio o largo plazo, los sectores que no pueden faltar en la cartera, ¿cuáles son los indispensables? Nosotros creemos que tendría sentido mantener un perfil mixto cuando hablamos de renta variable sectorial, ¿no? Incluir algunos defensivos y también, sobre todo, tener un perfil también más cíclico, dado el momento en el que nos encontramos económico, como digo, relativamente benigno y positivo. En ese sentido, nos gusta principalmente por la parte cíclica el sector financiero. Creemos que con unos tipos de interés más o menos puestos en precio no debería sufrir mucho por esa parte. Y el ciclo en general, el ciclo positivo, pues va a permitir que mantenga las expectativas de beneficio. Y luego también nos gusta por la parte cíclica servicios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos. Y luego por la parte defensiva sí creemos que podría tener sentido añadir, por ejemplo, el sector salud, que no lo ha hecho nada bien últimamente, tiene un momentum muy malo, pero este momentum es debido a factores que no dependen de todo el sector, sino que son pues algunos nombres concretos, algunos hechos concretos. Por ejemplo, la estacionalidad de este sector normalmente en años electorales suele ser muy mala, porque en las campañas electorales se suele hablar mucho de salud y normalmente esto suele impactar a la baja en las valoraciones del sector, ¿no? Ya hemos terminado esto y por lo tanto creemos que de aquí en adelante es un sector que tiene capacidad para sorprender vía múltiplo, porque los beneficios que se esperan en los próximos 12 meses de entre todas las defensivas son los más elevados. Pues Tomás García Porriños de Santander Asset Management, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias a vosotros, hasta luego.